María Constantini y Francisco Lynch te proponen Expresarte por Symphony 91.3. Llámanos 4732-1122. Y sí, escuchamos a Michael Foster recién, ¿no? Con una versión de Let Her Go, que tiene toda una versión muy juvenil, muy jovial, de hace unos poquitos años, pero esta es una versión en piano muy linda. Exacto. ¿No? De Let Her Go, que realmente te relaja, ¿no? Para la tarde. ¿Verdad? Muy lindo. Y damos la bienvenida ya entonces, como lo habíamos prometido, a Darío Aguilar, este artista plástico que estábamos esperando para hacer el contraste, diría yo, para hablar de los legos que no sabemos mucho, ¿no? El contraste con la literatura, de lo que hablamos recién, y ahora llega la pintura, sí. La pintura. Pero ojo que algo escondidito tiene escrito. Sí. Hay otras cosas, aparte de la pintura. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Darío. Sí. Bueno, Darío, vamos a presentarlo. Estudió pintura en la Universidad Nacional de Bellas Artes. Su formación artística incluyó talleres de pintura y clínicas de análisis de obra con Diana Eisenberg y Tulio de Sagastizábal. Coordina talleres de... ¿Qué dije? ¿Está bien? Sí. Coordina talleres de pintura y clínica de obra desde el año 1998. Ok, sí. Bueno, entonces, primera pregunta. Y también estudié en la Priliano Porredón, que es como lo anterior al IUNA, claro, digamos, no existía todavía. Lo que pasa que, claro, fue cambiando de nombre. Sí, fue cambiando de nombre. Claro, porque era la Porredón, IUNA, UNA. Sí, el UNA ahora. Pero es la misma, ¿no? Más o sí, menos. se fundió, en realidad era Escuela Nacional y ahora es universidad, digamos, esa fue la diferencia. Claro. Con la Priliano Porredón, que era más práctica, más talleres prácticos, y tal vez ahora es más teórico la parte de la carrera, digamos, de la universidad, más historia del arte, más otras materias teóricas. Claro. Sí. Esa es la diferencia interesante. Bueno, en tus comienzos realizaste monocopias. Sí. Bueno, contale al público cómo es esa técnica de hacer monocopias. Esa técnica casualmente la aprendí ahí en la Priliano Porredón con una profesora de grabado. Es una técnica de grabado que, bueno, como dice el nombre, permite hacer una sola copia. Claro. Hay varias modificaciones dentro de la técnica, y la que yo hacía era con una base de vidrio entintado con un rodillo de grabado, más tinta de grabado. El papel se apoyaba arriba del vidrio, se dibujaba, y cuando uno daba vuelta al papel aparecía el grabado impreso desde ese lado con el dibujo invertido, digamos. Y te permitía hacer yo lo trabajaba mucho para hacer texturas. También uno le puede apoyar otros objetos aparte de los lápices, puede ser con los dedos, puede ser con otros materiales. A mí me gustó mucho esa técnica, la hice mucho tiempo. Y muy linda te salían las obras. Bueno, gracias. Gracias. Qué bueno. Obtuviste muchas becas. Algunas. Porque tenías varias. Había una que era ir a España. ¿Fuiste a España? ¿O no? Esa beca fui convocado, fui seleccionado por el proyecto y después por diversos motivos no lo hice. No. Era cuando estaba escribiendo el libro del extensionismo. Y presenté ese proyecto para continuar la escritura. Esto era en un pueblo, Os de Júcar, es cerca de Albacete. Me seleccionaron y después por diversos motivos no lo terminé haciendo. Bueno, entonces contanos del libro. Sí, el libro es bastante complejo, del extensionismo. ¿Es un concepto que inventaste vos o no? Es un concepto que inventé yo, y el libro es un fake, es una ficción sobre un movimiento artístico. Se llama extensionismo, tiene una serie de características, de fundamentaciones de cómo desarrollar la obra extensionista. Y yo en el libro mezclo desde partes históricas del movimiento, acciones que realizó el grupo, hasta partes teóricas de cómo debía hacerse esta obra. Lo empecé a escribir en la época que trabajaba en Malva, casualmente, hace muchos años, y me llevó bastante tiempo hacerlo.
Después fue acompañado de una serie de imágenes que después ¿En expuse en algunos en la lugares. parte de montaje, perdón, o estabas en la... En Malva estuve como guardián de sala. Como guardián, sí, claro. Muchos Sí. años. Sí, Sí. Y ahí teníamos tiempo y a veces escribía. Sí, claro, escribía un poco ahí. tiempo cuidando Sí, las 6 obras. años. Que igual ahí aprendí muchísimo y vi un montón Sí. de cosas. Sí. Pero el libro, sí, está escrito por fragmentos, no tiene un hilo, una continuidad muy lógica, se puede leer por partes. Y empezó como un juego intentando imitar la manera de escribir de los críticos de arte, de los curadores, con una Sí, cosa bastante bueno. solemne, Sí, como muy terrible, fundamentada, terrible. y después terminé como creyendo ese discurso de alguna manera, pero me divertí mucho cuando lo escribí, que quedó una forma bastante extraña Y después, de ese libro. y está ilustrado. Y está ilustrado, sí, Claro. está ilustrado con explicaciones de herramientas que se usan para construir la obra extensionista, desde edificios donde se hacen determinados actos del extensionismo. Qué imaginación. Fue bastante La verdad que complejo y me No divertí necesita ir a hacerlo. ningún taller literario, Sí, Darío. claro. Por eso Sí, viste no, que de hecho no. Es un hice. escritor él. Oye. Él es un un escritor. escritor que pinta. Sí. Es que en realidad fue y como un artista juego. plástico que Yo escribe. tengo una formación de pintor bastante tradicional por estos lugares, Sí. ¿no? Talleres Sí. de pintura muy tradicionales. Sí. Y en un momento fue como romper un poco ese tipo de trabajo que ya estaba bastante formalizado y empezar a jugar con herramientas que no conocía. Y la literatura y la escritura, si bien me era familiar, porque a mí me gusta leer mucho, leo desde chiquito, mi hermano es escritor. Ah, mirá, eso no sabíamos. Era familiar. Familiar. Sí, mi hermano escribe poesía, hace periodismo también. Ah, Así que la literatura siempre estuvo ahí en mi familia, pero nunca yo había estudiado y escribía para jugar, digamos, como se dice, por mi cuenta. ¿Y tu ámbito donde te formaste y creciste es en Escobar, no? Si no leí, o una Sí, parte. estuve en Escobar hasta los 19 años, Hasta los si no me 19 equivoco. años, sí, claro. Después vine al centro y Sí. hasta ahí Así que- me mudé por muchos barrios en Capital Bien. Claro. y sigo viviendo ahí. Sí. bueno, tenés 2 series, Sí. son muy importantes, de obras realizadas con yeso. Sí. Las series son, bueno, nombrame los nombres de las series, pero ¿qué representa este material para vos? Sí. ¿Cómo eran? Obras náufragas. Obras náufragas y Mar Polar, ¿o cómo era el nombre? Mar Polar es Fantasía de Suspensión. Fantasía Mar Polar de es una muestra que Suspensión. hice en el Centro Cultural San Martín, San Martín. en el 2016. Sí. Yo venía trabajando con yeso sobre un soporte rígido de yeso que preparo yo mismo desde el año 2014 más o menos. Ahí empecé a trabajar con yeso y yo lo trabajo con temple al huevo, que es una técnica muy que tradicional. tenés que explicar porque es con pigmento y Sí. huevo, exactamente. Es pigmento y huevos, es Sí. la técnica más antigua de pintura que se Sí. conoce. Las decoraciones de los sarcófagos en Egipto están hechos con temple al huevo y todavía perduran, es decir, Sí, que sí. está comprobado la durabilidad, digamos, de la técnica. Es el pigmento puro que viene en polvo, digamos, que se compra Sí. en librerías, Sí. más yema de huevo, Más yema de huevo. más algún líquido estabilizador que en general es agua destilada. Algunos Claro. le ponen vinagre para estabilizar mira. el pH que tiene el material. Y lo que tiene de contra es que constantemente hay que formar el color. Uno no puede preparar grandes cantidades del mismo color, sino que constantemente hay que formarlo y pintar. Difícil. Muy parecido a la acuarela en ese sentido. Claro, difícil formarlo porque no te va a salir siempre igual. Claro, puede ser una cosa que se aprovecha, que no te permite Por un lado hacer te da muchos que- matices de color, Exacto. pero a la vez si uno quiere hacer un plano con un solo color, tiene una cierta No, no. incomodidad porque el huevo se aglutina muy Claro, rápido porque la y pintura se sintética seca, para hacer claro. el plano. Claro, es una Claro. que tiene su incomodidad, pero a la vez para mí tiene muchos beneficios Claro. en cuanto al color, en cuanto a la luz que te da esa Y técnica. cada huevo Claro. aparte es diferente en sí mismo, tampoco es, también eso es, si tenés que hacer una gran cantidad, también tiene Sí. su proceso de elaboración. Claro. ¿Solo lo Sí, hacías todo esto sí, o tenés sí. siempre gente que te ayuda o cómo se En desarrolla general esa pinto la solo. experiencia? En esta obra comentaba María, que es Obras Sí, náufragas que hice en sí. San Martín, era un mural de 6 metros por 2 metros 30, creo que era Sí. algo lo más grande que trabajé hasta ahora. Ujú.
Y ahí trabajé con gente que me ayudó, con unos amigos artistas, y lo hicimos en 6 días más o menos en la pintura. ¿Qué le pasa a la personalidad del artista cuando porque es muy personal todo el tema del arte, ¿no? Sí. Esa ayuda a veces no, pero sí, muchos claro. tienen asistentes, Sí. Los pintores y artistas. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Tenés que Sí. tener sintonía con ellos? Sí. ¿Es un ida y vuelta? ¿Dejas libertades? ¿Cómo? Sí, esa fue la primera vez que trabajé con asistentes. Yo no le diría, pues, claro. o sea, fueron Sí, más sí. amigos ¿Y que cómo? pintaban. De alguna manera sí, yo que los conduje. Claro, sí, vos sí, eras sí. como el director de... ¿no? De alguna manera yo más o menos, bueno, tenía una imagen previa pensada y quería que seguía hacia ese lugar. Claro. Sí. Siempre trabajo solo, de hecho soy bastante solitario para trabajar. Y fue un desafío hacerlo y creo que funcionó bastante bien porque no es que limité la manera de pintar de cada uno, sino que traté de que como conocía a las personas que iban a trabajar, los artistas que iban a trabajar, cada uno tenía una característica. Un amigo, Francisco Amatraín, que es un gran pintor, es un pintor hiperrealista, que tiene mucha técnica, entonces pintó una parte que específicamente requería de imitar alguna imagen previa que ya tenía. ¿La chica esa que se ve? Es un hombre, es de espaldas, tiene pelo largo, es Basquiat, que es un pintor norteamericano que a mí me gustaba mucho cuando era chico. Aparece de espaldas mirando un paisaje. Esa no es tanto tu estilo, con razón, que ahora me doy cuenta. Sí, personas solas en paisajes no había hecho. Y después también trabajó Camila Carella, que es una pintora que también me gusta mucho lo que hace, que pinta mucho más gestual y es mucho más expresivo, entonces aproveché para que pinte determinadas partes que eran más sueltas o que requerían menos detalles y me funcionó bastante bien. Qué bien, así que estuvo bien, fue buena experiencia. ¿No? A mí me representó como la figura de un equipo, ¿no? De un equipo. Nunca trabajamos juntos, sino que fueron viniendo de a uno y se generó una cosa bastante íntima también con la otra persona. Linda experiencia. Y después también hiciste la obra Nauf, ¿no? Porque son 2. Sí, Obra Náufraga es más una serie que venía trabajando ya desde antes de este mural. Claro. Esa es todo tuya. Son trabajos que tienen en general 50 por 70 centímetros, son relativamente chicos, pero también es la misma técnica, son bloques de yeso macizos con la pintura. ¿Y el tema, por qué te gusta el yeso, que es un material que se rompe bastante, se quiebra y qué significa para vos esa fragilidad del yeso? A mí me gusta que sea frágil, o sea, a ver, el material me ha traído tantas cosas buenas como malas. Tiene lo bueno que para mí es un placer trabajarlo, porque es un material que es muy noble en el sentido que copia exactamente la pincelada. También cuando uno coloca la pincelada sobre ese material, como es muy poroso, se absorbe enseguida, es decir, que hay que trabajarlo con determinado cuidado. Pero a mí me permite después mojar la superficie, pintar y remover toda la pintura, me permite lijar y después hacer una superposición de imágenes. Le encuentro muchas cualidades para manipular la imagen una vez que ya está empezada, digamos. Pero bueno, tiene la contra de que tal vez a veces en determinados lugares para venderlos hay que tener cuidado de que el material es frágil. Delicado, Si bien yo también trabajo con la rotura y a veces cuando aparece una rotura la dejo en evidencia como parte de la imagen. E incluso algunos cuadros o pinturas las he roto adrede para generar también un poco que quede a la vista ese efecto de fragilidad o de material que es posible romperse. Pero sí, es una serie bastante extensa en la cual sigo trabajando. Obras Náufragas es inagotable. Hice varias muestras sobre eso y todavía sigo pintando con yeso y con temple. ¿Te queda alguna pregunta más? Vamos al tintero. ¿Vos sabés por qué puede Náufraga? Pues yo cuando María prepara el programa yo me pongo a leer hasta donde puedo un poquito sobre los que nos vinieron a visitar. Me llamó la atención que creo que inspira esa movida, ¿no? En tu alma, como fragmentos de obras olvidadas y ¿qué es eso? Porque a mí eso me pareció, no sé, algo que puede salir de una persona sensible, ¿no? Que hasta que le pone sensibilidad a los objetos inanimados, como son
voy a decir algo, pedazos de obras olvidados, con un destino fatal tal vez, y sin embargo hay vos, un poco de eso. ¿puedes explicar eso? Porque te lo habrán preguntado mil veces, pero los seguidores de Expresarte seguramente estarán primero contentos. hay una situación de la apariencia del material que tiene una cosa de objeto encontrado, tiene una cosa de objeto arqueológico a veces. E incluso también los he expuesto en algunos momentos los fragmentos en vitrinas recostadas y parecían hallazgos de murales antiguos. ¿Y en realidad qué son? Son pinturas, que habían quedado por fragmentos. Ahí. No, algunos son pinturas que hice, que hago en el momento. A veces tienen una apariencia de pinturas antiguas, primero por la técnica, que es una técnica antigua, y también a veces manipulo la imagen de tal manera que parece gastada, digamos, la imagen a simple vista, o a veces las quebraduras también dan una sensación de... La estructura donde están pintadas también a veces, ¿no? Son como incompletas, diría yo. Da esa sensación de que... Él en ese mural hizo como varias obras, como si fueran... rectángulos unidos todos para construir esa pared. Entonces está formado por muchas obras que están unidas por muchos paneles que forman una sola imagen. En ese tamaño era imposible porque de hecho también en esa muestra yo hice los paneles ahí mismo, preparé el yeso, lo trasladé hasta la sala. Se sostuvo con una estructura de metal. En el mismo lugar entonces, construí tanto los paneles como la pintura dentro del lugar. ¿La pintura la hiciste ahí en el mismo lugar? Ahí mismo, en la sala misma fue pintada. Muy interesante. ¿Tenés? ¿Hay algún sitio web donde puedan seguirse tu obra? Además de en Expresarte, que estamos viendo muchas fotos tuyas también trabajando. Yo no recuerdo el link exactamente, pero es Darío Aguilar Wix, que es una plataforma, ahí me encuentran. Perfecto. Si googlean ahí aparecen varias imágenes y tengo imágenes de toda la historia. Excelente. Pero Obras Náufragas también tiene un costado conceptual que es también pensar sobre los métodos de legitimación, qué pasan con las obras de arte con el tiempo, qué pasan con las obras de arte que no permanecen en colecciones de museos. Hay toda una cantidad de obras de artistas que estamos trabajando, que algunos podemos llegar a tener la posibilidad de que nuestra obra esté en colecciones y otros tantos no. Entonces, Obras Náufragas un poco es la idea de imaginarme un lugar utópico donde esas obras van a ir a parar y donde van a sobrevivir a través de los siglos. Yo me lo imagino como una isla desierta, donde las obras están al costado del mar. Entonces por eso últimamente estoy pintando escenas de objetos cercanos a una playa. Ese es el lado. Tu mamá más, es italiana, ¿no? Es italiana. ¿Y de qué lugar de Italia? De Lecce. Eso es centro, relativamente cerca de Roma. Porque lo de Italia y Roma y de lo arqueológico. Claro, Entonces él está relacionado con eso, con esa cultura. ¿No? De los romanos, no sé. ¿Sabes que eso me pasó viendo fotos de mi pareja que había estado, pero después de que yo ya empecé la serie y que ya tenía una cantidad de pinturas? Estuvo en Roma ella, Ana, y me mostró las fotos y yo no conozco Roma, yo estuve en Europa, pero en Roma no. Y cuando veo las imágenes digo, este es un lugar que para mí sería... Vos estuviste ahí en tu pasado, por ahí, como lo mismo que ella en Portugal. Hay un aspecto de esos objetos que parecen rotos, pero que se siguen exhibiendo, como que tienen un valor histórico muy importante. Y en la parte del aspecto se parece bastante, me parece, a los fragmentos que pinto. Puro arte. Tenemos que agradecerte, Darío, ¿no? Darío Aguilar estuvo con nosotros hoy, pero no solamente por contar tus antecedentes, tu historia, explicarnos algunas cosas, que siempre viene bien, sino también por contarnos tu momento, ¿no? Esto último, estas ganas de hablar sobre su obra, sobre estas obras náufragas, ¿no? Y sobre realmente, su futura obra que va a ser papá. Y lo hemos notado. Así que nos vamos a ir, nos tenemos que ir, mira María, se nos agota el programa, pero tenemos, como siempre, agradecer a aquellos que nos apoyan, que nos sostienen, para estar aquí en Expresarte. Y hay un tema de salida de Francesco Renga, vos que hablabas de Italia. Sí, y antes agradecemos al sponsor. Por supuesto, eso va a ser así.
y nos vamos a despedir con esas Sí, dos cosas. con, ¿sí? con música italiana. Qué lindo, bueno, y muchas gracias por Gracias, Darío, por invitarme, habernos un placer. venido a Un visitar. placer. Gracias, María, Bueno. por este programa más. Lo pasamos muy, pero muy bien. Auspició este programa el Frigorífico Rioplatense, Sociedad Anónima.